Bien, como lo anunciamos anteriormente, vamos a cerrar el programa del día de hoy con la última entrevista con Sebastián Guruceta, actual concejal de Carlos Paz Unido, presidente del bloque. Sebastián, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Bueno, Sebastián, ha comenzado a funcionar el nuevo gobierno ya hace un poquito más de, no, un mes exactamente, un poquito menos de un mes. ¿Cuáles son los lineamientos o las cuestiones en las que empieza a trabajar este nuevo consejo y el bloque en todo caso, como para acompañar al gobierno? Sí, en primera medida el intendente ha realizado un nuevo organigrama, reduciendo un poco la secretaría con alguna creación de nuevas direcciones. Esto el intendente lo va a ir a través de los días subsiguientes, a través de mañana, va a ir presentando cada una de las secretarías con las nuevas incorporaciones, y le va a dar la posibilidad de ejecutar su plan de gobierno. Nosotros lo que hemos hecho, inclusive en campaña, en primera medida, es seguir hasta este año de gestión con un presupuesto que ya venía siendo ejecutado por el ex intendente Avilés, donde nosotros estamos, inclusive hoy, aún habiendo ganado las elecciones, Carlos Paz Unido sigue realizando obras y licitando, porque fue el plan de gobierno, el plan ejecutor que marcó en su momento la gestión. Por parte del intendente, una vez a partir del 2020, ya se va a realizar el nuevo presupuesto, donde nos vamos a comprometer, lo que hemos dicho en campaña, los lineamientos generales de toda la propuesta que se hace en el marco de la plataforma electoral que nosotros presentamos en la Junta Electoral, y eso va a ser el marco político y lo que vamos a ejecutar como gobierno de Carlos Paz Unido, y eso va a ser enmarcado dentro del presupuesto, que ya este día 30 del mes subsiguiente queda el último término para la incorporación del presupuesto. Bien, ¿cuáles son esos los principales lineamientos o qué puede observar la gente que va a cambiar o profundizar en todo caso? Porque a veces un gobierno dice, bueno, ya cumplimos esta etapa, fuimos por este lado, vamos a profundizar en algo o cambiar. ¿Qué puede cambiar o qué se va a profundizar en este caso? No, lo fundamental, lo principal, como bien yo le decía, aparte de una dirección que es la del tema del ejido municipal, que es importantísimo para nosotros, siempre pensando en ejecuciones de presupuestaria y ejecuciones propias de gobierno. Por ejemplo, en una sesión pasada nosotros hemos aprobado la extensión del ducto hasta Villa Ernestina, que es la última sección para tener agua potable en Villa del Lago. No solamente que damos a Villa del Lago el agua potable que no tenía, sino que también eso es lo principal para que toda la parte del nuevo ejido también tenga acceso y un canal directo para que, por ejemplo, ya tengamos la posibilidad de tener agua potable en esos sectores. El lineamiento de lo que es las cloacas. Nosotros vemos que siempre le hemos elevado el tema de un equilibrio financiero y económico, de lo cual nos ha permitido a nosotros realizar obras aún con los procesos inflacionarios que tenemos, que era prácticamente imposible de prever. A principio de año se habla de un 15% de inflación y estamos hablando de un 60%. Claro. Si no tenemos un gobierno que tenga un equilibrio financiero y la posibilidad de generar con ese dinero las obras, sería prácticamente imposible. Entonces eso es lo fundamental, que hoy aún estando en la mitad de la ejecución presupuestaria tenemos para realizar obras y hemos licitado, como por ejemplo, estamos hablando de la electrificación del loteo, que es el loteo H que está yendo para Cabalango, en lo cual estamos hablando de casi 37 millones de pesos. También se licitó este ducto, que estamos hablando de 17 millones de pesos. Estamos realizando obras de ductos. Es decir, la planificación que venimos haciendo se realiza por tener las cuentas en orden. Y eso es lo fundamental para proceder a la ejecución presupuestaria y poder realizar las obras. Cualquier gobierno, ya sea tendiente a la izquierda, tendiente a la derecha, de centro, si en este gobierno o en cualquiera no tenemos una cuestión presupuestaria, equilibrio financiero, no se pueden realizar las obras y por lo tanto no se puede ejecutar el plan de gobierno. Guruceta, usted habla del ejido y su extensión. ¿Cómo se va a prestar el servicio de agua, por ejemplo, en aquella zona del oeste del lago San Roque? Que todavía, digamos, no está muy claro. Tenemos que ver que se ha triplicado el territorio de Carlos Paz. Por lo tanto, es una excelente noticia porque teníamos una situación realmente trabada hace muchísimo tiempo, que a través de la gestión del ex intendente Esteban Avilés se pudo lograr este objetivo de la sanción de esta ley provincial. Por eso mismo la Carta Orgánica establece un artículo cual se establece un año statu quo, por lo cual no se puede realizar ningún tipo de construcciones, ningún tipo de reglamentación ni proyecciones con respecto a este ejido nuevo. ¿Por qué? Para planificar. ¿Por qué? Tenemos que ver primero esta parte de nuestra ciudad, protegerla de cualquier situación. No podemos ser irresponsables en realizar el loteo
o planes de vivienda o una serie de cosas si no le podemos dar los servicios básicos y esenciales. Entonces eso es fundamental. Bien, en ese sentido, Sebastián, imagino que bueno, el Consejo también va a tener un papel primordial en lo que va a ser la regulación de todo el uso del suelo, porque se regula a través del Consejo, es así, ¿no? Efectivamente, ya se ha hecho un estudio geomorfológico de la situación del terreno de este nuevo ejido. Lo que va a permitir es saber cuál es el estudio del suelo, dónde se puede construir, dónde va a ser más complicado, dónde se pueden hacer reservorios ecológicos, digamos, de no tocarlo, como para tener cuestiones propias y ecológicas, qué se puede realizar, y eso lo hace el Consejo de Representantes en este año a través de las diferentes participaciones de los diferentes estamentos, con participación del CEPUA, participación del Consejo, de lo cual esto va a permitir la utilización de este suelo. Esto es fundamental, por eso mismo lo tomamos como un desafío, así un desafío lograr con esta ley que amplió en 3 veces el ejido municipal, y de lo cual también va a ser un desafío reglamentar el uso de este suelo. Antes de ser elegido, Gómez Gesteira, aquí en este programa manifestó que su intención, al menos inicialmente para su gestión, era tratar de resolver lo más rápidamente problemas básicos de la ciudadanía. Ser más expeditivo. Exactamente. ¿Les ha pedido particularmente a los concejales que también resuelvan en tal sentido en el Consejo? Sí, efectivamente, digamos, acá hay que respetar las minorías, pero las minorías también tienen que respetar el plan de gobierno del oficialismo, de quien ha ganado las elecciones. Por lo tanto, eso es lo fundamental. El gobierno tiene un plan de gobierno, lo cual hay que ser expedito y solucionar los temas tan importantes como en el caso nuestro y fundamental, el tema de cloacas, donde hemos asistido a una situación de que el frentista en la mayoría de los casos ha pagado, la obra no se ha realizado, y nosotros hoy a través de fondos propios y de fondos provinciales estamos Villa Domínguez, Sol y Lago, claro, los eucaliptos, avanzando sobre un plan fundamental para participar en el saneamiento del lago, no solamente en este barrio, sino también con fondos propios en barrio La Quinta Cuarta, y no solo mirarlo como un tema de Carlos Paz, sino como un tema regional. El exintendente Avilés, conjuntamente con Daniel Gómez Gesteira, tiene una mirada regional. Lo han tenido en el centro ambiental, permitiendo que las demás comunas puedan alojar sus residuos en el centro ambiental para hacer un tratamiento. En el tema de las cloacas, es fundamental, como recién lo expresaba el ministro, secretario, la posibilidad de que ellos puedan realizar provincialmente todos estos ductos para poder tratar sus líquidos cloacales, pero desembocan en nuestra planta. Eso tiene una actividad muy generosa con respecto a lo demás. ¿Por qué? Porque vemos que el lago evidentemente no es un problema de Carlos Paz, un problema de toda esta cuenca, de lo cual tenemos que tener más amplio posible para sonar este tema tan aquejante. Sí, Sebastián, quiero llevar más al ámbito político de cómo se viene desarrollando el Consejo en estas primeras sesiones y la relación. Usted recién señaló, nosotros respetamos a las minorías también tienen que respetar al gobierno que está a cargo. Ya ha habido los primeros cruces, y en uno de esos fue como una especie de acusación de algunos sectores de la oposición, diciendo que Carlos Paz Unido no quería tratar ningún tema más en doble lectura, que iban a hacer todas contrataciones directas. ¿Por qué se dio estas acusaciones, podríamos decir, en todo caso, de la oposición? Voy a aclarar el tema para que sea lo más simple posible entenderlo. Digamos, un pliego de obras públicas va al Consejo de Representantes cuando sobrepasa un cierto monto para la contratación. Si no, uno tiene la contratación directa, el concurso privado, concurso público, y llega a la licitación. Cuando la licitación la paga absolutamente el Estado, digamos, no interviene un particular, en esos casos es una sola lectura, porque está la obra presupuestada, ejecutada, no depende de ningún tipo de terceros que abone esa obra, directamente está presupuestada y se afronta con fondos propios. Por más que la haga una empresa privada, digamos. Se licita. Bien. Posteriormente ese pliego va al Consejo, va al Ejecutivo, se licita, se ofrece públicamente para que concurran las empresas, se licita, y el que mejor realiza la postura es el quien gana. Sí, la licitación pública. Ahora bien, cuando una obra interviene un tercero, es decir, un frentista que abona parte de esa obra, un 30%, como han sido en algunos casos, con algunos planes, el plan que fue el plan para el transporte público, el 50 y 50%, como es el plan de conectividad 1, en esos casos sí. ¿Por qué? Porque el frentista abona una parte, un 30 y un 50%. En ese caso sí lleva una lectura, la audiencia pública, porque interviene el frentista para oponerse o no a esa obra, y después tiene la segunda lectura con aprobación, en este caso con una mayoría
absoluta, de lo cual genera 7 votos en el caso que establece claramente la Carta Orgánica. Entonces, esa disquisición que ha pasado, en muchos casos anteriores, como nosotros hemos quedado en minoría, quedamos porque ciertos concejales fueron a la oposición, vamos a nombrarlos, Quisper, Omar Ruiz, Sequeira, de los cuales manejaban en algunos casos el Consejo y ¿qué hacían? Entorpecían la propia ejecución presupuestaria del Ejecutivo, como en el caso de lo que fue la Costanera y el puente Volvado de Playas de Oro, donde se frustró y se desaprobó esa obra que para nosotros era importantísima. Entonces, de esta forma, lo que hemos planteado y lo que establece claramente la Carta Orgánica, que cuando son obras que son afrontadas exclusivamente y presupuestadas por el Estado, es una sola lectura. Y no lo dice la Carta Orgánica, por eso mismo no saben en dónde citarlo y por eso salen a decir estas cuestiones y atacarnos en cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver. Digamos, ¿no hay un cambio de actitud o de modalidad con respecto a lo que se venía haciendo? Hay un cambio por una situación propia que le vuelvo a insistir. Bien. Al nosotros estar en minoría, los concejales presionaban para que esto fuera en una lectura, en doble lectura, para cual presionar, dilatar las obras de parte del Estado y en algunos casos frustrarlas. Y eso atenta directamente con la propia democracia y lo que atenta exclusivamente con lo que establece la Carta Orgánica. Entonces lo que hemos marcado nosotros es claramente las obras que están presupuestadas, que el presupuesto hay que remarcarlo, tiene doble lectura. Y ahí están las obras presupuestadas y están los montos presupuestados de los cuales nosotros, como una gestión propia, tenemos que ejecutar esas obras que nos comprometimos. Por eso digo que hay que respetar las minorías, pero también tienen que respetar a quien ha ganado las elecciones y quiere ejecutar un plan de gobierno. Y vuelvo a insistir, cuando interviene un particular, sí, porque estamos afectando quién paga una obra. Déjame la última. Los tarifas de servicios, ¿se siguen haciendo en doble lectura? Digo, por ejemplo, transporte público. Y sí, lo hemos hecho. Claro, sí, por eso lo hemos hecho la audiencia pública, las concesiones también en el caso de que tenemos en Carlos Paz Gal la extensión de ese contrato también es en doble lectura. Digamos, simplemente marcar que cuando cuestiones son propias del Estado y que marcan fundamentalmente obras que son de gestión nuestra, son exclusivamente por una lectura. Y lo vamos a seguir sosteniendo por una cuestión de gobernabilidad. Nos queda un minuto y tengo 2 preguntas rápido. Uber en Carlos Paz, ¿puede llegar? ¿Hay un vacío legal que se lo permita? ¿Cuál es su postura? Puede ser personal, lógicamente. Teniendo en cuenta también, perdón, Sebastián, lo que sucedió en Córdoba. Usted tenía en su función anterior la secretaría a cargo que tenía la funcionamiento de los taxis, exacto, ¿no? Mire, la cuestión fundamental creo que ya ha marcado lineamiento en su gestión del exintendente, también Daniel. Le voy a dar el ejemplo. Farmacias en Carlos Paz, evitamos que se instale Pharmacity por una cuestión propia, como hemos limitado la cantidad de metros para que se puedan situar las farmacias. Los emprendimientos, los grandes Carrefour, los grandes emprendimientos comerciales y hipermercados, también se lo hemos limitado para proteger directamente lo que es el comerciante local, el farmacéutico local, y creo que esto es exactamente lo mismo. Estamos hablando al taxista se le pide un vehículo con una antigüedad, certificado de reincidencia, que pase el ITV, es decir, una cierta descondiciones porque le estamos dando una concesión del Estado, estamos subiendo personas que pueden ser menores, mujeres, y tenemos que ver realmente en qué vehículo se sube y en qué condiciones, también las condiciones particulares del propio chofer, y nosotros reglamentar una situación únicamente para cobrar, como se lo denomina Uber, donde no sabemos quién es el chofer, las condiciones del vehículo, lo que puede llegar a pasar con alguien que sube a estos vehículos, creemos que es una responsabilidad. Nosotros, de mi parte, de punto de vista, nosotros vamos a estar en disidencia con esto. ¿Esto lo dice personalmente o como jefe? Creo que lo digo personalmente y por lo que ha bajado desde todos estos años de trabajo el exintendente, Daniel, y creo que los concejales, como no hemos manejado, va a ser la postura de Carlos Paz Unido en estas circunstancias. Bien, y por último, ¿recibieron autoridades de la COPI en el Consejo? ¿Se abrió el diálogo o esto todavía no se ha dado? No, nosotros con quien contamina el lago como lo han realizado, con quienes se han quedado con el rubro hora, de quien no devuelve un derecho concedido como ha sido el agua, como ha sido las cloacas, realmente creo que nosotros, yo particularmente, no tenemos absolutamente más que hablar, y tampoco con las personas que se agrupan en esos sectores y sacan la bandera del ambientalismo con estos sectores que realmente a nosotros nos han hecho como sociedad un perjuicio enorme. ¿Usted se refiere a algunos movimientos políticos que se agrupan detrás de la COPI? Sí, por supuesto, y que lo reconocen públicamente. Ciertos sectores, inclusive de los bloques que tenemos nosotros en el Consejo, abiertamente han mostrado su apoyo a la cooperativa y realizan charlas en forma conjunta sobre ambiente. Realmente es totalmente contradictorio. Habla de Carlos Paz Despierta, precisamente. Carlos Paz Despierta, aparte de lo que son
en su momento con Rodrigo Serna, la otra agrupación política. Creo que hay que mostrar, dime con quién andas y te diré quién eres. Si estás con estos sectores que realmente han atentado contra todos los servicios públicos de Carlos Paz, digamos, creo que se han equivocado en elegir a las personas para tener un armado político. Nosotros, por supuesto, que no vamos a estar en esos lugares y tampoco vamos a tener una reunión con gente de la cooperativa, de los cuales nunca han tenido diálogo, siempre siguen con juicios a la municipalidad y con juicios particulares. En el caso de Esteban, ha iniciado más de 3 o 4 juicios por daños y perjuicios por el intendente no esté de acuerdo con el saqueo que han realizado ellos en todo lo que es los servicios públicos de Carlos Paz. La última, y cerramos, Sebastián. La resolución del Tribunal Superior, de la Corte Suprema de la Nación con respecto a las cloacas, ¿les dio cierto optimismo con que también pueda ser con respecto al agua la misma situación? No, la resolución fue con el gas. Con el gas, perdón. Con el gas fue con el gas. Que confirmó que es legítimo expropiar la expropiación de las acciones. Gas. Bueno, ¿le puede dar lugar a la municipalización, en definitiva, del agua? En el tema del agua está en la Corte Suprema de Justicia con un recurso extraordinario que creemos que debe que haya resuelto pronto. de esta manera, le da optimismo que pueda resolver en los otros casos de la misma manera. Que son dos cosas distintas. En el caso del gas es una expropiación. En el caso del agua y de la cloaca estamos hablando de una conclusión de un servicio público que fue conclusión concedido. De un contrato, sí. En el caso del agua está en la Corte Suprema de Justicia con este recurso, de los cuales creemos que ya va a haber pronta resolución, y en el caso de las cloacas está en el Tribunal Superior de Justicia con una cuestión procesal que también puede salir a favor nuestra. Bien. Gracias, Guruceta. Se puso picante en el final, así que muchas gracias. Insistimos con un par de preguntas. Gracias. Punto final. Gracias por venir. Bien. Nos despedimos. Hasta el martes que viene, 21 horas, aquí estaremos en vivo. Adiós. Gracias, chao.